Bueno, en este aspecto creo que habría que diferenciar entre la producción en sí y lo publicado. Publicadas tengo 3 obras que son cronológicamente, Lo que esconde la montaña, luego A pesar de todo y recientemente, ya con la pandemia, Secretos de África. Pero sí que tengo otra mucha producción, desde poemas inéditos, escritos varios, ensayos, algunos artículos en mi página web, que todo eso también se cuenta como producción, aunque no se haya publicado. Sí, eso tiene una explicación sencilla. Mi padre fue uno de los activistas que lucharon, eso sí, pacíficamente, para la obtención de la independencia de nuestro país. Y entonces, como no fue partidario del antiguo dictador Francisco Macías, fue encarcelado. Afortunadamente se libró de la muerte porque muchos perecieron. Entonces, coincidiendo con su excarcelación y que yo acababa de terminar la secundaria y en mi país entonces no había universidades, ya me lo pensé, porque la única manera de proseguir los estudios era mediante una beca que otorgaba el propio gobierno. Y evidentemente, siendo yo hijo de quien era, no iba a optar a esa beca. Entonces se sumaron la excarcelación de mi padre, el fin de los estudios y decidí exiliarme. Pues, como verán, hay gente que no lo sabe, mi país es el único de África de habla hispana, fue colonia española hasta 1968. Entonces, al hilo de lo que he dicho antes, que había que intentar proseguir los estudios, pues España era evidentemente donde ponías el ojo. Pero no solamente es mi caso. Antes de la globalización, el guión era siempre el mismo. Los africanos procedentes de países anglófonos tendían siempre a acabar en el Reino Unido. Los africanos procedentes de países francófonos ponían la mirada en Francia, igual que los lusófonos ponían la vista en Portugal. Entonces no tiene más secretos que había que ir a venir a España. Aquí tengo que matizar que tengo dos profesiones. No es ningún secreto, la gente que me conoce, que la carrera de Derecho me la saqué ya teniendo unos años. Entonces, tengo dos profesiones. La otra tiene que ver con la electrónica industrial, que es a la que me he dedicado bastante tiempo durante mi vida. Pero aún así, sí, ninguna de las dos tiene relación directa con la escritura. Yo podría decir que mi vocación nace prácticamente de crío, porque todavía conservo una libreta, un cuaderno, donde escribí mis primeros poemas allá por 1976, estando exiliado en Nigeria. Es curioso porque todavía lo conservo y es una libreta marrón que en el reverso tiene las clásicas tablas de multiplicar, etcétera. Entonces, digamos que viene de lejos la inquietud por la literatura. Esta pregunta es un poco compleja y ambigua a la vez. Indudablemente que he leído bastantes autores guineanos, también estoy al corriente de lo que publican, no que lo lea, pero por lo menos me preocupo de saber y conocer las recientes publicaciones. Algunos de los autores los conozco personalmente, pero creo que eso no me da derecho humildemente a decir que conozco muy bien la literatura guineana.
Sí, sí, por supuesto. Si ya es difícil publicar para cualquier ciudadano español, escritor que esté iniciando, pues lo es mucho más para un africano, porque en las editoriales, si a la hora de plasmar tus ideas y tus pensamientos te inclinas por expresar tus ideas como lo haría un español, las editoriales te dicen, y con razón, ¿para qué? Si ya tenemos al español. Y si te giras y te escorras un poquito más hacia África, pues corres el riesgo de que pierdan el interés. Entonces sí que es bastante difícil conseguir que te publiquen. La última, que como ya dije, salió en plena pandemia, me imagino que será la menos conocida. Las otras dos ya me encargué de hacer presentaciones públicas en Guinea, tanto en la capital insular como en la capital continental, en Bata, y además doné ejemplares tanto a la Biblioteca Nacional como a la Biblioteca del Centro Cultural Español, que por cierto hay que darles las gracias porque hacen una intensa labor de promoción del arte y la cultura guineana. Sí, como creo que he dicho antes, sí que tengo relación con algunos, algunos los conozco personalmente y hablo con ellos, tengo chats privados con ellos, los de la diáspora y los que viven también dentro del país, pues tengo relación directa con alguno de ellos. Bueno, reivindicar personalmente nada, pero mi literatura se encarga de proyectar, revelar y comunicar. Por ejemplo, en el primero, en lo que esconde la montaña, me encargo de dar a conocer al mundo un paraje idílico como puede ser una montaña en cuya cima tenemos un lago precioso y además debajo de él, en sus entrañas, guardan especies únicas en el mundo y al que han acudido varias expediciones científicas. Por ejemplo, en el segundo libro, Lo que esconde la montaña, pues denuncio acoso sexual que perpetraron con abuso de autoridad social, racial y económica algunos españoles, que no todos, entonces ahí denuncio. También denuncio en el tercero que se están expropiando a campesinos africanos de sus tierras, que se quedan luego sin tierras para sembrar, y paradójicamente ponen los ojos en Europa. Y cuando vienen aquí nos quejamos de que vienen cuando previamente las compañías occidentales, en connivencia con nuestros propios dirigentes, se han encargado de echarles. Entonces, mis libros realmente conjugan parte de la realidad social del país o de África y lo plasmas en libros para que la gente pues conozca realidades que ocurren. Sé que muchos africanos hablan y escriben sobre la época colonial. Ninguna de mis novelas se basa en lo que es la colonia en sí. La única que tiene algo, que tiene que ver algo con la colonia es el de, a pesar de todo, que precisamente ahí lo que se denuncia es violencia de género. Pero, aún así, digamos que la gente, los escritores que escriben sobre la colonia, son libres y tienen todo su derecho a denunciar la época colonial, pero no solamente denuncias baladíes, sino que denuncias que tienen que ser constructivas para buscar algún punto de entendimiento. Por ejemplo, las denuncias que hacen actualmente en América y que sirven solamente para derivar
estatuas y esfinges para mí no conducen a nada. Primero, vaya por delante porque soy africano. En segundo lugar, si tengo que contar a cualquier ciudadano español, vivo en España hace 40 años, que no sé si lo he dicho, a cualquier ciudadano español la problemática de España, pues tienden a buscar a un escritor español, obviamente. Entonces, por eso giro la vista hacia África con el fin de suscitar el interés tanto de mi gente en África como de los que viven aquí y que podrían tener cierto interés o preocupación por África o por conocer cosas distintas. Aquí volvemos a topar con un tema que he hablado en Petit Comité privadamente. Las letras españolas tienen el problema de que somos pocos. Entonces, al ser pocos los guineanos, es poca la producción que hacemos y evidentemente a menor producción, menor proyección. Pero, por otro lado, el lector español o editor español tiende a consumir literatura primeramente realizada por españoles. En segundo lugar, cuando tiene cierta inquietud por conocer otro pensamiento, gira la vista hacia Latinoamérica. Y ya, por último, el que tenga otra inquietud y quiera conocer África, acaba consumiendo literatura africana escrita en otras lenguas, como puede ser francés, inglés, portugués o árabe, siempre con el pensamiento de que allí va a encontrar realmente algo originario de África. Entonces nosotros estamos en una permanente desventaja porque se cree que al escribir el mismo idioma, pues no somos auténticos africanos. Sí, que evidentemente la tecnología está dando lugar a que siempre salgan nuevas publicaciones, algún congreso, alguna feria, y la aportación que van haciendo instituciones privadas que llaman o cuentan con algunos escritores guineanos, pues va sembrando, pero falta mucho por hacer. Pues no, yo sinceramente creo que no y tiene una explicación también numérica. Si miramos África, hay más de 21 países y que representan a unos 300 millones de habitantes que hablan francés. Hay otros 20, 22 países africanos que representan todavía un número mayor de habitantes en África que hablan inglés. Hay 5 países de habla portuguesa que también representan entre 15 y 18 millones de, de personas. Entonces, nosotros, que apenas llegamos al millón, mmm, tenemos la desventaja de que no podemos interactuar con nuestros hermanos africanos, o sea, intercambiar literatura y conocimientos directamente. ¿Qué ocurre? Para que exista esa interacción, el escritor guineano que escribe en español, primero, tiene que triunfar en España. Una vez haya triunfado en España, ese libro o esa publicación se traduce a otros idiomas y así el resto de africanos pueden acceder a ello. Es un proceso bastante largo y difícil y eso hace que nuestra literatura pues, no tenga esa proyección en África. Eso no quiere decir que no haya ciertos autores de renombre que sí que han tenido su traducción y que se conocen. Si nos referimos a la diáspora literaria, yo diría que sí.
Pero me explico, hay cada vez más reconocimiento de los escritores y escritoras guineanos y guineanas que viven en la diáspora. Eso hace que se genere una rueda, salgan más escritores locales, o sea, que residen en Guinea, sacan sus obras y eso, pues, digamos que de alguna manera empuja a los dirigentes guineanos a prestar más atención a la cultura. La tecnología siempre es un arma, es una herramienta que nos ayuda muchísimo, no solamente en la diáspora, sino en cualquier aspecto de la vida. Por ejemplo, a día de hoy, gracias a la tecnología, mm, la diáspora puede enviar remesas de dinero que contribuyen a engrandecer y a desarrollar a su propio país. La tecnología ayuda a difundir las letras de cada país. La tecnología ayuda a cohesionar los grupos de la diáspora. Es decir, si un escritor o un artista tiene un evento en un lugar determinado, se comunica a través de la tecnología, acude la gente, eso da visibilidad al grupo de la diáspora dentro del propio país de acogida, al margen de cohesionar su propio grupo para beneficio de todos. Bueno, aquí vaya por delante mi respeto y admiración por don Manuel, pero la idea subyacente sería homenajear a todo aquel, y además en vida, a todo aquel que lo mereciese. Me explico. Don Manuel fue uno de los representantes de la parte guineana que se sentó con España en la Conferencia Constitucional de Guinea para negociar la inminente independencia. Entonces, es necesario, a mi entender, dar homenajes o reconocimiento a la gente en vida. Si ponemos una analogía, los padres de la Constitución aquí en España procedían de diversos partidos políticos de distinta ideología y cuando se ha tenido que homenajear a alguno, se ha hecho indistintamente sin mirar si en el momento de sentarse a negociar la Constitución, si pertenecía a un partido o a otro y se le ha homenajeado. Pues entonces, el caso de don Manuel, para nosotros, los guineanos, lo digo para España, yo pienso que como uno de los pocos, si no el único, vivo de aquella época, se merecería su homenaje. Yo creo que por la parte española, alguno también habrá, vivo, creo recordar a Rodolfo Martín Villa, que se sentó en esas negociaciones, pero si evidentemente España no le homenajeará por haberse sentado con los guineanos, le homenajearía por cualquier otra razón. Con la debida prudencia que merece observar en una pregunta como esta, porque durante años en mi país mencionar la palabra política era un sinónimo de delito. Con la debida prudencia yo diría que la diáspora es inmensa. Evidentemente habrá partidarios de los dirigentes actuales que estarán pues contentos con su actuación y lo verán bien. Habrá partidarios o detractores que estarían descontentos. Luego yo pienso que hay otro grupo en el que yo me incluyo que digamos que queremos dejar la política aparte, no inmiscuirnos ni entrar en la política. Y yo creo que esta gente, como yo, piensan o pedirían a los dirigentes que lo único que tienen que hacer es trabajar para el bien de todos en el país.
Les diría que la literatura es universal, que no la sectoricen, independientemente que la haya escrito yo en español, de que yo sea guineano o residente en España durante décadas, que no la etiquetaran, que la leyesen, y a partir de ahí que la juzgasen según lo que se escribe. Está claro que los escritores de la diáspora tenemos que vivir con esa doble sensibilidad. Los residentes, africanos residentes en el país, tienden a llamar a los escritores de la diáspora, eso, escritores de la diáspora, y los residentes o españoles residentes en España te tildan como el escritor procedente de África, aunque escriba en español. Entonces tenemos que convivir con eso y no se puede hacer otra cosa. Simplemente que lean las obras y a partir de ahí que te juzguen como cualquier otro escritor.